¿Cómo biodescodificar el cáncer? Bueno, un tema sensible para este diccionario de biodescodificación de nueva generación. La gran pregunta es, ¿y si la psicología ya descubrió cómo crear un estado mental favorable para sanar o acompañar a la medicina convencional a sanar el cuerpo? ¿Te perderías la oportunidad de mejorar, de explorar cuáles son aquellos pensamientos o aquellas emociones que pueden estar afectando a tu cuerpo y que si las cambias pueden afectar favorablemente para que la medicina convencional mejore sus tratamientos? Si querés ser parte de tu proceso de sanación, te invito a que aprendas cómo biodescodificar el cáncer y saber que al biodescodificar podemos entender cuál es la causa mental y emocional que activó a la biología a producir ese síntoma, y al conocer las causas podemos dejar de repetir, podemos cambiar nuestros hábitos, podemos cambiar nuestra vida y además sabemos que podemos mejorar nuestra personalidad para elevar nuestras emociones, para sanar nuestras emociones, para sanar nuestro pasado. Me gusta plantear el tema de la salud como la evaluación, la ecuación, el componente que se forma entre tres factores: el cuerpo, la mente y las emociones. Si el cuerpo ha bajado, es porque las emociones y la mente también han bajado. ¿Qué pasa si los médicos nos ayudan a subir el factor físico con sus terapias y nosotros colaboramos en subir el factor mental y emocional con la autoindagación, con la autogestión emocional, con la toma de conciencia, con el cambio de nuestras reacciones emocionales, con el cambio de nuestro paradigma? Si nosotros podemos colaborar de alguna forma con nuestra salud, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo y tenemos que usar las herramientas de la psicología, tenemos que usar las herramientas de la biodescodificación, tenemos que usar las herramientas que tengamos a disposición para sanar, para aumentar el nivel de los tres factores para recuperar nuestra salud. Y yo creo que esa es nuestra entera responsabilidad. Cuando estamos enfermos y no entendemos por qué estamos enfermos, estamos en doble estrés. Estrés por estar enfermos y por los síntomas que produce la enfermedad. Si la mente está en estrés, probablemente nuestras emociones estén densas y probablemente no estemos colaborando en nuestro proceso de sanación. Cuando biodescodificamos, estamos dándole una gran mano a la medicina convencional, elevando los factores de la mente y las emociones que están a nuestra disposición. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es la activación psicobiológica de un programa o de varios programas biológicos que pueden ulcerar o proliferar un órgano. Cada una de las capas embrionarias que hay en nuestro cuerpo tiene diferentes funciones. En las capas embrionarias del endodermo y del mesodermo antiguo, te dejo acá este video sobre las capas embrionarias donde te explico capa a capa. El cáncer es una proliferación celular que se denomina en medicina convencional como tumor. En el caso de las capas embrionarias del mesodermo nuevo y del ectodermo, primero habrá una fase de ulceración, va a haber una pérdida de tejido, una osteolosis, y luego en la fase de solución mental emocional aparece un sarcoma, que es la fase de relleno de esos órganos. Acá tenés el video para enterarte sobre las capas embrionarias. Pero ahora, las capas embrionarias donde se alojan los diferentes cánceres están relacionados con un tipo de conflicto psicológico y emocional determinado. Los más agresivos, los cánceres más agresivos, son los que aparecen en los órganos vitales y resulta mucho más complicado porque estos órganos son imprescindibles para nuestra vida, para nuestra supervivencia. Por ejemplo, los cánceres de pulmón, los cánceres en el hígado, de páncreas, de estómago, de intestino delgado, de intestino grueso, más común en el grueso que en el delgado, pertenecen a la primera capa embrionaria, que es el endodermo, que tiene una conflictiva relacionada a la supervivencia. Es en la capa endodérmica donde se desarrollan los órganos con las funciones vitales arcaicas de todo ser humano, como son respirar, nutrirse, evacuar, reproducirse. Por todo esto es que los conflictos que tienen que ver con el endodermo son conflictos relacionados a la supervivencia. También en algunos tipos de cáncer puede estar abarcada más de una capa embrionaria. Acá se dificulta un poco más también el entendimiento, como por ejemplo en el caso del cáncer de piel, donde están implicados mesodermo antiguo, la dermis,
que son conflictos de no sentirme protegido. Está involucrado el mesodermo nuevo con la hipodermis, que son conflictos de no me siento apto, no me siento valioso, mucha desvalorización, y el ectodermo, que es la epidermis, la parte más superficial, donde hay conflictos de separación. Ya que existen distintos tipos de cáncer que pueden aparecer en la piel, va a depender en cada conflicto específico cómo la persona está percibiendo la situación de estrés que está viviendo. Por ejemplo, en el cáncer de huesos está implicada la tercera capa embrionaria del mesodermo nuevo, que son conflictos de desvalorización, que tienen que ver con conflictos de no me siento suficiente para hacer tal cosa, no me siento seguro, no tengo la confianza, lo quiero hacer pero no tengo el valor. Hablamos de síntomas, de enfermedades en biodescodificación, tenemos que hablar del Dr. Ray Hammer, quien fue el que dio luz a las 5 leyes biológicas de las cuales te estoy hablando. Según el Dr. Hammer, el cáncer está originado por un DHSM, que significa síndrome de Hammer, que representa un impacto emocional, un shock inesperado, sin solución aparente, que la persona vive en soledad y sin la posibilidad de expresarse. Unos meses, siempre el shock es unos meses, un tiempito antes del cáncer. El shock a nivel inconsciente puede ser real o simbólico. Un shock emocional impacta en la unidad mente-cuerpo, mente-cerebro-cuerpo al mismo tiempo, poniendo a la mente en una fase de estrés conocida como la fase fría o la fase activa, que se caracteriza por el estrés emocional. Ahí aparecen las extremidades frías, la falta de apetito, la falta de sueño, y a nivel del cerebro se genera una herida en la zona correspondiente al órgano involucrado. Todo nuestro cerebro está como cableado con los diferentes órganos, y donde está el órgano afectado es el cerebro donde se afecta. Y a nivel orgánico se pueden producir 3 efectos en el cuerpo: o un crecimiento celular, que se conoce como proliferación tumor, una necrosis, que es una ulceración, o se puede detener o alterar la función del órgano. El descubrimiento del Dr. Hammer propone un cambio de paradigma sobre la salud y la enfermedad. Obviamente, el hecho de poder corroborar que cada programa especial, cada enfermedad, tiene una relación estricta con un conflicto emocional, esto nos da la posibilidad a nosotros de descubrir rápidamente cuál es el conflicto emocional que tengo que solucionar para favorecer la sanación del cuerpo. Siempre se activan síntomas relacionados a la capa germinal y tiene una relación exclusiva, específica con el conflicto emocional. Hace años que hago esto y siempre coincide el síntoma con el conflicto emocional. Por este motivo, Hammer explica cómo el cáncer está cargado de un profundo sentido biológico y que está determinado por la información filogenética, que es la información de la evolución de la especie, y por la información ontogenética, que es la evolución del embrión hasta la vida adulta. Para la biodescodificación no hay casualidades, no hay mala suerte, sino que hay una interpretación de una situación y hay una respuesta biológica, y eso conduce a la enfermedad. Ya que no es algo fijo ni viene de afuera, es un proceso que tiene que ver con la mente y tiene un gran sentido biológico, y esas respuestas hacen que se altere el cuerpo y después nosotros lo llamamos enfermedad, a un conflicto que la mente no pudo resolver a nivel consciente o a nivel inconsciente. En la biodescodificación lo que buscamos es cuál fue el shock emocional que la persona experimentó antes de producir el cáncer. El drama queda congelado si yo no le doy respuesta en el psiquismo, y la biología, producto de ese estrés, se empieza a activar y después aparece la enfermedad. Al no encontrar tampoco la solución con el programa biológico, el cuerpo empieza a perder energía, porque el cáncer consume mucha energía y se empieza a producir un agotamiento a nivel orgánico y a la vez a nivel psicológico. Carl Simondon, que es un famoso doctor de medicina, dice: cuando cambiamos nuestras creencias conscientes y actitudes, cambia la química básica de nuestros órganos. Esto lo viene hablando la medicina moderna, de que nuestras interpretaciones modifican nuestro comportamiento orgánico. El sentido biológico del cáncer siempre va a depender de la localización del conflicto y de la capa embrionaria implicada. Es por eso que nuestro cuerpo fabrica más tejidos o destruye tejidos dependiendo de la localización del conflicto. Así como decía Carl Gustav Jung, la enfermedad es el esfuerzo de la naturaleza para curar al hombre. Yo creo que
tenemos que depositar nuestra confianza en la medicina convencional y hacer nuestra parte. Y la biodescodificación lo que busca cuando una persona quiere biodescodificar un cáncer es que comprenda cuáles son sus resentimientos, cuáles son sus situaciones emocionales del pasado sin resolver, cuáles son las sensaciones de culpa, las creencias de culpabilidad, ya sea de manera consciente o inconsciente, con qué problemas se está cargando, qué es aquello que no puede solucionar. Esto tiene que ser desde hace mucho tiempo en estrés para producir una respuesta orgánica como es el cáncer. Tiene que haber heridas emocionales profundas, conflictos como en abusos, situaciones dramáticas de peleas, separaciones, problemas en relación a los hijos, a los padres, algún despido laboral, una quiebra financiera, una estafa, una infidelidad. Es muy común la aparición del cáncer en personas que se sienten obligadas o se desviven por otros para cuidar a otros y se dejan de lado a ellas mismas. Es muy común. Todo ese sufrimiento que llevan en su mente subconsciente es vivido por lo general en mucha soledad y eso genera muchos conflictos tanto en el cuerpo, la mente y en el espíritu. Y hoy por hoy sabemos lo importante y necesario que es encontrar el equilibrio de estos tres aspectos que son la mente, las emociones y el cuerpo. El cáncer siempre va a venir después de haber vivido un estrés muy fuerte y que ese estrés fue sostenido en el tiempo sin encontrar la solución al problema. Es muy importante tener en cuenta que el cáncer es una enfermedad compleja y se necesita de un proceso de aceptación, de perdón muy significativo y de una toma de conciencia muy profunda para poder sanar la mente, las emociones y sanar el cuerpo. Se necesita abordar el cáncer desde la medicina convencional y además hacer un trabajo de autogestión emocional y de autoindagación mental. El biólogo Bruce Lipton decía, no somos víctimas de nuestra genética, tenemos el poder de cambiar nuestra manera de vivir y de percibir el mundo, además del de cambiar nuestra biología. Preguntas que te podés hacer para empezar el proceso de biodescodificación si estás atravesando un cáncer. Primera pregunta, ¿me siento desconectado de mí mismo? ¿En qué ámbito de mi vida siento que hay una incoherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago? ¿Qué me gustaría cambiar de mi vida? ¿Qué situaciones o personas aún no he perdonado? ¿Qué no me perdono a mí mismo del pasado? ¿Cuáles son esos resentimientos del pasado? ¿En dónde me siento atrapado, atrapada? ¿Qué cosas hago que no quiero hacer para que los demás me quieran? Todas estas preguntas te van a llevar a una toma de conciencia profunda. Y además te dejo acá mi masterclass gratuita de Introducción a Biodescodificación para que puedas entender en qué estado de conciencia estás y a qué estado de conciencia te gustaría alcanzar. Si elevamos el estado de conciencia, probablemente ayudemos a la medicina convencional a mejorar nuestra salud, a salir de la enfermedad y volver a tener una vida dichosa, una vida alegre, una vida con energía para poder seguir adelante. Si te gustó el video, dale me gusta, compartilo si hay alguna persona, un ser querido que esté pasando por una situación difícil de cáncer, suscríbete para seguir recibiendo más videos sobre cómo biodescodificar los síntomas. Nos vemos en el próximo.